Hola, buen día, ¿cómo les va? Nos volvemos a encontrar esta vez para trabajar sobre los textos. Los invito a que observen con detalle la imagen que aparece en esta filmina. Bueno, seguramente si yo a ustedes les propongo que busquen o que escriban un texto teniendo en cuenta cada una de las imágenes que aparecen en la filmina anterior, seguramente surgirían cuentos, noticias, cartas, poemas, leyendas, fábulas, mitos y un montón de textos más que a lo largo de toda la escolaridad que ustedes llevan han ido aprendiendo. Pero hay una gran diferencia entre un cuento, por ejemplo, y una noticia periodística, o entre una receta de cocina y una fábula. La diferencia que hay entre estos grandes textos es que unos han sido creados o son creados para estimular la lectura, por el placer de la lectura, y hay otros que se crean para justamente informarnos, para transmitirnos información. Hay dos formas de clasificar los textos, o dos grandes grupos. Uno son los textos literarios y otro los no literarios. Como ustedes pueden observar en la filmina que tienen en este momento, dice claramente cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias. Los textos literarios son todos aquellos que son escritos por autores o por escritores y que sirven justamente para entretener, deleitar al lector o a la persona que los escucha o que los lee. Estas historias o en estas historias pueden aparecer personajes o lugares o situaciones que pueden ser o no reales. Mientras que los textos no literarios son aquellos que buscan transmitir información, darnos instrucciones para conseguir o para hacer algo. Por lo tanto, la información que transmiten es una información real, concreta y verídica. Bien, vamos a dejar entonces claras las diferencias entre los textos literarios y los no literarios. Los textos literarios son aquellos en donde el autor o el escritor expresa emociones, sentimientos, estados de ánimo. Y el objetivo primordial y principal de los textos literarios o de quien los escribe es entretener y emocionar al lector. Para eso utiliza un lenguaje al que llamamos un lenguaje poético, un lenguaje muy cuidado, que a veces en algunas circunstancias o en algunos textos también nos cuesta entenderlo. Dentro de los textos literarios podemos encontrar poesías, cuentos, fábulas, leyendas, mientras que en los textos no literarios, los autores o quienes los escriben, el propósito que tienen es dar a conocer una información real, brindar información clara, concreta y concisa. Por lo tanto, si bien tienen que estar escritos con un lenguaje muy claro, el lenguaje poético en estos textos no se encuentra. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar las noticias, recetas de cocina, textos expositivos que nos brindan información sobre un tema determinado. Bien, hasta acá habíamos hablado de las diferencias entre los textos literarios y los no literarios. Pero dentro de los textos literarios hay mucha variedad de textos y diferentes entre sí, con características distintivas. Los estudiosos de la lengua han dividido a los textos literarios en tres grandes géneros o grupos. Esos tres géneros son el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Dentro del género narrativo encontramos los cuentos, las leyendas, los mitos, las fábulas. Y en este género lo que hace el autor es relatar historias que pueden ser reales o ficticias, dentro de un marco y de una situación. Dentro del género lírico, ¿sí?, también texto literario, el autor expresa sus sentimientos y emociones. En este género encontramos las canciones, las poesías. Y el último género
también dentro de los textos literarios es el género dramático. En este género encontramos las obras de teatro que se caracterizan por tener grandes textos dialogados. Los personajes que aparecen permanentemente están dialogando entre sí. Bueno, para terminar ya con este video, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos trabajado acá. Yo les decía entonces que dentro de los textos podemos dividir o dividirlos, mejor dicho, en dos grandes grupos. Textos literarios por un lado y textos no literarios por otro. Los textos literarios entonces son aquellos en donde el autor pretende entretener, pretende transmitir emociones, pretende deleitarnos con lo que está escribiendo. En estos textos, en los textos literarios, tenemos tres grandes géneros: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Y por otro lado encontramos los textos no literarios, donde el autor o los autores pretenden transmitirnos información clara, concreta y real. Es muy importante que tengamos en cuenta esta gran diferencia entre textos literarios y no literarios. Bueno, espero haber sido lo más clara posible. Les mando un abrazo y nos encontramos pronto.